Muy amable, señora presidenta. Buenos días, colegas legisladores. La excelente exposición del asambleísta Mae Montaño me exime realizar el análisis de los aspectos que ella se ha referido ya en su intervención. En primer lugar, voy a referirme al documento enviado por el señor ex procurador, en donde objeta la participación de este legislador como interpelante en este juicio político. Aquí argumenta y dice: me opongo a la participación del asambleísta Raúl Tello Benalcázar como interpelante en este caso, por no ser parte al inicio del proceso, así como por haber sido parte de la Comisión de Fiscalización que aprobó el informe que ha sido puesto en conocimiento del Pleno, lo que lo convertiría en juez y parte en este procedimiento sancionatorio. No existe precedente en esta Asamblea Nacional que impida que un asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización, pueda ser interpelante en un juicio político, ni tampoco en lo que fue el Congreso Nacional. Más aún, cuando la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa determina en su artículo 83 que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso la nómina de 2 asambleístas que realizarán la interpelación, que será comunicada al funcionario interpelado. Yo fui parte del inicio del proceso, cuando estampé mi firma en el juicio político planteado por el asambleísta Mae Montaño. Él aquí además argumentó de que se estaría violentando su derecho a la defensa, en razón de que el nuevo interpelante presentaría nuevas acusaciones y nuevas pruebas, y que él no tendría espacio para la defensa. No vamos a presentar ninguna nueva acusación, ninguna prueba. Nuestra participación en esta interpelación tiene que ver con las pruebas y con las acusaciones presentadas al inicio del juicio político. Tranquilo, señor ex procurador. Sí, en el camino nos han llegado nuevas pruebas en contra de usted, pero como usted lo ha dicho, no sería legal la utilización de esas nuevas pruebas. Nos vamos a referir exclusivamente a las pruebas presentadas en el inicio del juicio político y que llegaron al Consejo Administrativo de la Legislatura y a la Comisión de Fiscalización. No podemos admitir que el Procurador General del Estado, aquel que incumplió con sus funciones y atribuciones cuando no asistió, entre otras cosas, al juicio en contra del ex vicepresidente de la República, nos quiera venir aquí a dar lecciones de cumplimiento de la ley. Eso no lo podemos permitir. El señor Procurador aquí hizo una gran revelación, y una revelación no únicamente para los asambleístas y el pueblo ecuatoriano, sino una revelación para la comunidad científica internacional, cuando se refirió al importantómetro. Culpó a la no existencia del importantómetro a su mala gestión. Entonces, este juicio político no debería de ser en contra de él, debería de ser en contra de la comunidad científica internacional, que hasta este momento no ha inventado el importantómetro. Porque el señor Procurador no ha sido capaz de definir las cosas que realmente son importantes para el pueblo ecuatoriano. No ha sido capaz de tener sentido común, que es el más común de los sentidos, y que lo tenemos los seres humanos desde la niñez. Por ejemplo, mis hijos saben que es más importante
ir a la escuela que quedarse en la casa viendo televisión, o irse a la escuela que irse a jugar en el parque. Y nosotros sabemos que es más importante este juicio político que dejarle que el procurador se pase de agache. Pero sin embargo, su gestión se vio opacada, no fue eficiente, debido a que no contó con un importantómetro. Todo lo culpó al importantómetro. Lejos de referirse a las acusaciones presentadas en el juicio político, el procurador se dedicó a supuestamente defenderse, diciendo de que se ha violentado el debido proceso, queriéndonos convencer de que la Comisión de Fiscalización, de que el CAL violentó su derecho a la defensa, cosa absolutamente falsa, en la medida en que él ha tenido todo el espacio para presentar las pruebas de descargo frente a las acusaciones, y que desde luego no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque no ha tenido la capacidad ni ética ni moral para descargarse de las acusaciones presentadas y que son absolutamente contundentes. El Procurador General del Estado, el ex Procurador General del Estado, no hizo lo que tenía que hacer, hizo exactamente lo que no tenía que hacer, como por ejemplo arrogarse funciones, publicar libros de su autoría con el auspicio de la Procuraduría General del Estado, utilizando recursos públicos que nos pertenecen a los ecuatorianos y ecuatorianas. Estar ausente en audiencias importantes, como en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Organizar eventos, cócteles, recepciones, festinarse los recursos públicos en campañas de publicidad. Yo me voy a referir de manera particular a la arrogación de funciones del Procurador General del Estado. En su afán de quedar bien con el poder, como lo hizo en los 10 años del gobierno anterior, él, a través de sus pronunciamientos, dio respuesta a un oficio enviado por el secretario general de la Presidencia de la República dentro de una consulta que se refería a la permanencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral y su integración, considerando que no han sido llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes y que el concurso para seleccionar a los reemplazos de los consejeros aún no ha concluido. Él desconoció la existencia de una vocal suplente, pero principalmente desconoció de que la Constitución de la República le impide hacer pronunciamientos de carácter constitucional. En ese marco, la Constitución Política de la República, en el artículo 226, determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. El artículo 237 de la Constitución, las funciones del procurador, entre otras, en el numeral 3, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. ¿Qué es lo que nos dice la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado? En el artículo 3, de las funciones del Procurador General del Estado, corresponden privativamente al Procurador General absolver consultas y asesorar
a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. Lo señalado con negrilla y entre comillas está determinado como inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. Y en el artículo 13 de la absolución de consultas, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, del Tribunal Constitucional y de la función judicial, determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter de vinculantes sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico, a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público y de los representantes legales o convencionales. Las funciones de la Corte Constitucional. En el artículo 429 y 436, numeral 1 de la Constitución, se establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Sus decisiones tienen carácter vinculante. Eso significa que ninguna otra institución puede interpretar la Constitución con carácter vinculante, ya que obviamente incurriría en una arrogación de funciones. Tenemos la sentencia de la Corte Constitucional del 2 de abril del 2009, sentencia número 002-09-SAN-CC. En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 436, numeral 3 de la Constitución de la República, se resuelve mediante inconstitucionalidad reductora la expulsión del ordenamiento jurídico ecuatoriano de la palabra constitucionales, que constan en el artículo 3, literal E, y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Por tanto, el Procurador General del Estado en adelante deberá abstenerse de emitir dictámenes en las que se haga interpretación de normas constitucionales, so pena de incurrir en arrogación de funciones. El ex secretario general de la Presidencia de la República, doctor Eduardo Enrique Mangas, al Procurador General del Estado, en una consulta que inclusive es inentendible, porque si se refiere a una consulta que tiene relación con el órgano electoral, lo debería de haber hecho esa función del Estado y no la Presidencia de la República. ¿Qué es lo que le pregunta? Dado que el Consejo Nacional Electoral requiere conservar su integración a efectos de garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la finalidad de la función electoral, y toda vez que no han sido llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes y que en el concurso para seleccionar a los reemplazos de los consejeros que están próximos a terminar su periodo no ha concluido, son aplicables las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento General a la LOCED a los miembros del Consejo Nacional Electoral cuyo periodo está próximo a concluir. La segunda pregunta: en el caso de que sea afirmativa la respuesta a la primera consulta y, por lo tanto, se conserve la integración de ese cuerpo colegiado, considerando que el artículo 24 del Código de la Democracia dispone que el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral serán elegidos en la primera sesión de este organismo, también se mantendría la representación institucional a través de su presidente y vicepresidente en los términos establecidos en el inciso final del numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. Todo lo referente a los periodos de designación y la renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral están establecidos constitucionalmente, regulados constitucionalmente
por el artículo 218 de la Constitución Política del Ecuador, que determina que el Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeros o consejeros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. 2 miembros en la primera ocasión, 3 en la segunda y así sucesivamente. Existirán 5 consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. Exactamente el mismo texto del artículo 218 de la Constitución se reproduce en el artículo 24 del Código de la Democracia. Al recibir el señor Procurador General del Estado esta consulta, lo que debió de hacer es trasladar a la Corte Constitucional para su pronunciamiento. No podía resolver sobre aspectos de carácter constitucional porque está impedido de manera expresa, porque esa atribución la tiene de manera exclusiva la Corte Constitucional. Sin embargo, como estuvo acostumbrado a quedar bien con el poder, lo que hizo es él arrogarse esas funciones e interpretar la Constitución y dar un dictamen al respecto, desconociendo lo determinado por la Constitución y desconociendo además de que existía una consejera en el Consejo Nacional Electoral suplente. Se trata de la doctora Solanda Goyes, que si bien es cierto, se ha argumentado de que ella no se ha posesionado en la Asamblea Nacional. Esto equivale a que si un alterno de nosotros no se posesionó en el Consejo Nacional Electoral cuando ganó las elecciones, nunca podría actuar. Nunca podría actuar. No, claro que podría actuar, posesionándose en cualquier fecha en el Consejo Nacional Electoral. No está impedido, no caduca. Igual en este caso, no caducó la posesión, el nombramiento de la doctora Solanda Goyes. Por lo tanto, ella, después de su posesión, podía ser parte del Consejo Nacional Electoral, como efectivamente sucedió cuando ella se posesionó en la Asamblea Nacional y posteriormente reclamó su espacio como consejera nacional electoral. Con esto se puede concluir de que el procurador, de manera solapada o escondida, realizó una interpretación del artículo 218 de la Constitución. Y lo hizo solapadamente, porque aparentemente él no interpreta el artículo 218 de la Constitución, sino que lo que hace es escudándose en el artículo 24 del Código de la Democracia, que aunque sea una norma legal, lo que hace es reproducir la norma constitucional en lo referente al periodo de los consejeros. El procurador lo que hizo es maquillar su evidente arrogación de funciones, dando la apariencia de estar interpretando normas legales, cuando en realidad lo que estaba interpretando son normas de carácter constitucional. La única llamada a interpretar la Constitución era precisamente la Corte Constitucional. Una vez recibida la consulta por parte del Procurador General del Estado, debió abstenerse de responder a esa consulta y trasladar la misma a la Corte Constitucional. Utilizando la facultad consultiva, el Procurador General del Estado además interfirió en otra función del Estado, como es la función electoral, dando una orden de aplicación de una norma a una función que no le correspondía hacer. No se puede el Procurador General, el ex procurador, separarse del desempeño de sus, los vocales del Consejo Nacional Electoral, separarse de sus puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe sus reemplazos y los mismos se posesionen ante la Asamblea Nacional. Eso dice la norma constitucional. ¿Por qué
el Procurador General del Estado acogió positivamente la consulta realizada por la Presidencia de la República a través de su secretario particular. El Procurador General del Estado debe de responderle a esta Asamblea Nacional y al país. ¿Por qué absolvió la consulta si es evidente que el artículo 24 del Código de la Democracia reproduce el artículo 218 de la Constitución del Ecuador y la consulta se refería específicamente a los periodos de los consejeros? ¿Por qué no verificó si era cierto que el puesto de suplente estaba vacante? Sobre todo teniendo en cuenta que el decreto 190 habla de que si existiera otro suplente, no de que el suplente estuviera posesionado. Teníamos una suplente que lo único que debía de hacer es ser posesionada para pasar a integrar el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué el ex procurador simplemente acogió la interpretación que realizó la Secretaría Jurídica de la Presidencia? Como conclusiones, el Procurador General del Estado incumplió su función principal, actuar de conformidad a lo determinado en el artículo 226 de la Constitución, incumplió el principio de independencia de poderes y específicamente la independencia de la función electoral. También incumplió la finalidad para la cual fue consagrada la función consultiva de la Procuraduría General del Estado y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. El Procurador General del Estado lo que quiso es quedarse en las sombras, con su perfil bajo en el desempeño de sus funciones, quedando bien con el gobierno de turno. Pensó que nadie se iba a preocupar de todo el festín, de todas las ilegalidades que cometió al frente de la Procuraduría General del Estado. Lo que quiso es simple y llanamente pasar como un funcionario más. Pero qué bueno que desde la Asamblea Nacional y particularmente desde la iniciativa del asambleísta Mae Montaño hayamos tenido la posibilidad de ponerle en el banquillo de los acusados a este ex procurador general del Estado que jamás defendió los intereses del pueblo ecuatoriano, jamás defendió los intereses del Estado. Por el contrario, lo único que se pasó haciendo al frente de esa Procuraduría General del Estado es festinarse los recursos que nos corresponden a los ecuatorianos y ecuatorianos. En tal sentido, esta Asamblea Nacional debe de tener una actuación igual que lo hicimos en la Comisión de Fiscalización, censurando al ex Procurador General del Estado, Diego García, una censura a su mala gestión en la defensa de los intereses del Estado, una censura al despilfarro y festín de los recursos que nos pertenece a los ecuatorianos, una censura a su complicidad en el perdón de las glosas a Odebrecht y también al regreso de esa empresa que tanto daño le ha causado al pueblo ecuatoriano, una censura a la falta de respeto y a la indolencia que tuvo con el pueblo ecuatoriano cuando no acudió a representarle al pueblo, al Estado ecuatoriano, en el juicio en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Estamos plenamente seguros que con las pruebas presentadas, que están inclusive por demás de acuerdo a lo que el propio procurador aquí se ha referido. Sí, él ha dicho que únicamente le pueden juzgar a partir del año 2015. Sí, tomando en cuenta únicamente esas pruebas, el procurador debería de ser censurado. Más aún si se toma en cuenta los 10 años al frente de esa procuraduría.
Yo quiero ratificar aquí la necesidad de que esta Asamblea, siendo absolutamente solidaria y consecuente con el pueblo ecuatoriano, debe de censurar al ex Procurador General del Estado y con ello cuestionar la acción o la inacción que él tuvo al frente de esa institución. Muchas gracias, compañeros legisladores. Gracias.